Shalom y bienvenidos a un nuevo video de filosofía judía. Hoy quiero hablar de un tema que hace como 2 años causó mucho revuelo, mucho alboroto en las redes sociales, hubo drama, etcétera. En las redes sociales me refiero a Facebook en particular y les cuento qué pasó. Esto es del mundo judío. Sobre el tema de noágidas, hubo un rabino que él tiene una página que él hizo una publicación básicamente criticando al movimiento no ágida en general con, en mi opinión, un lenguaje bastante cínico, digamos, bastante irónico, un poco despectivo se podría decir, sobre el tema de los no ágidas, de Bnei Noach. Y les quiero mostrar la publicación que él hizo en Facebook. Em, ya les explicaré punto por punto. En general les diré el nombre, lo censuré, la imagen también la censuré, dejé la fecha para que se enteren, pero censuré esto porque considero que acá lo que vamos a analizar es los argumentos que él trae o digamos las preguntas que él hace para, entre comillas, desprestigiar al movimiento no ágida. Y yo censuro su nombre porque yo no creo que el, la crítica sea contra él. Para mí es irrelevante la persona que lo diga, porque estos mismos argumentos los puede haber dicho alguien de otro lugar, otra persona, y lo que importa es analizar el argumento en sí, o digamos las preguntas, ya vamos a ver la publicación, pero les voy a contar un poco de qué pasó. Después de que esta persona sacó esta publicación, que ya la vamos a leer en más detalle, hubo muchas reacciones en su contra. Hubo personas de varios lugares del mundo, de hecho, en Latinoamérica, en Israel también, que sacaron cartas, digamos, en contra de sus enseñanzas, en contra de que el hecho de que él haya escrito cosas, digamos, sin fundamento, porque las leyes no ágidas tienen un fundamento muy fuerte en las fuentes judías, en el Talmud, etcétera. Entonces hubo personas que firmaron, yo personalmente no firmé ninguna de esas cartas, yo vi cartas que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas del contenido, porque ustedes saben cómo es en mi página. Yo trato de abordar la idea en sí, de tratar de ver cuál es el argumento, tratar de analizarlo y luchemos con la idea, pero no, digamos, empezar son en casos muy extremos, como hemos visto estas últimas semanas, que hay personas que sí, digamos, merecen un no quiero decir un trato un poco más fuerte, pero por lo menos con una persona como este rabino pienso que debemos más bien analizar lo que él trata de decir y ver qué respuesta tiene la Torah al respecto. A la Torah me refiero también al movimiento no ágida, que es parte de la Torah. Ahora sí, les quiero mostrar, esa es su publicación, quiero que la leamos y luego respondemos. Y dijo así: ayúdenme. Paréntesis, antes de, digamos, explicar, este rabino que hizo esta publicación, él dedica su vida a hacer procesos de conversión a personas que son latinoamericanos y que dicen tener raíces sefaradim que vienen de los anusim, o sea, de los judíos que habían sido forzados hace 500 años, 400, 300 años, y que fueron forzados por la iglesia a convertirse al cristianismo, al catolicismo, y así, digamos, abandonando las prácticas judías. Entonces lo que él propone es que todas estas personas deben convertirse, y en general lo que él hace y dedica es a crear comunidades de conversos y cosas por el estilo. Así yo tengo entendido. Espero que no sea verdad al 100%, pero espero que me lo aclaren si me estoy equivocando en algo. En todo caso, leamos la publicación que hizo. Les leo. Eh, Ayúdenme. Necesito una copia de un sidur creado para la religión no ágida, pero que sea algo publicado o creado antes del siglo XX. Tal vez un Sefer Alajá, o sea, un libro de Alajá, de la ley judía, para los practicantes de la religión no ágida, creada antes del siglo XX. Tal vez me pudieran ofrecer una revista, un periódico, una mención de los lugares a donde se congregaban los miembros de la religión no ágida antes del siglo XX. Tal vez alguien pudiera mandarme una foto de una lápida o tumba de alguien que fuera enterrado en un cementerio no ágida. Um, o una guía para las bodas no ágidas creadas antes del siglo XX. O un documento de divorcio no ágida antes del siglo XX. Por favor, alguien. Tal vez el nombre de un maestro o guía espiritual de la religión no ágida antes del siglo XX. Gracias, me avisan cuando lo encuentren. Obviamente, es un texto que
no está realmente preguntando lo que está insinuando, pues es cuando como se le entre líneas, es que el movimiento no ágida es una creación nueva, como dicen, y es del siglo XX y por lo tanto él dice que no hay fuentes de esto, no hay precedentes y como no hay precedentes, entonces él insinúa que debemos no aceptar al movimiento no ágida. Em, yo quiero empezar a analizar esto. A propósito, cuando esto salió a la luz, yo hice un video que es este. Benay Noach o Benay Anusim. El título del video, si lo quieren ver, es Benay Anusim o Benay Noach. Tener apellido sefardita no debe ser la excusa para buscar la conversión. Porque yo parto del punto de partida distinto. Yo pienso que si una persona se quiere convertir, él no necesariamente tiene que venir de Benay Anusim. Puede ser una persona de, yo qué sé, Islas Mauricio, que no tiene nada que ver con los Bnei Anusim, ni que tuvo raíces judías, y si se quiere convertir y cumple las condiciones y lo quiere realmente, que se convierta. Por otro lado, puede venir una persona que es descendiente de los Anusim, que no cumpla las características, que crean idolatría, o sea, que nada que ver, que niegue la Torah de Minashamayim, que la Torah es del cielo, etcétera, y que no cumpla las características, esta persona no se puede convertir, por más que sea hijo de los Anusim y que tenga pruebas y documentación, esta persona no se puede convertir. Así que mi punto de partida es que el factor que viene de los Bnei Anusim, de los conversos, de los que fueron forzados, de los criptojudíos, etcétera, o los judíos marranos, como dicen despectivamente. Tengo un video también de eso con la doctora Alisa Moreno Goldschmidt, que analizamos sobre el tema de Bnei Anusim y de los criptojudíos o digamos judíos nuevos, como también es un término, también se los recomiendo para los que quieran saber más de ese tema. Pero mi punto de partida es que una persona no tiene que decir que porque soy descendiente de Sfaradi debo convertirme. Entonces para mí toda la narrativa desde un principio está mal. En todo caso, yo sí quiero que analicemos cada uno de estos puntos, porque los puntos siguen ahí, las preguntas se hicieron. Entonces yo creo que sí vale la pena explicarlo. Ahora, en este video yo voy a poner las fuentes judías, fuentes de la Halajá, del Talmud, de Rishonim, Maharonim, de lo que sea, y ustedes podrán ver, o sea, mi punto es poner un sustento a lo que voy a decir a continuación. ¿Ok? Comencemos con la primera sección de su publicación. Porque es como una serie de preguntas, ¿sí? Que le mostremos las fuentes, que le mostremos los precedentes. ¿Hay un Sidur no ágida antes del siglo XX? Es una buena pregunta. ¿Qué es un Sidur? Para los que no saben, un Sidur es un libro de rezos que usamos los judíos. Y hay que entender una cosa, que el movimiento no ágida, eventualmente, en efecto, es un movimiento moderno, es un fenómeno moderno. En la historia de la humanidad, desde hace unos 2300 años, no habíamos visto que tantas personas alrededor del mundo entero tengan sed de judaísmo. No vimos esto desde hace mucho, mucho tiempo en el pueblo judío. Porque el pueblo judío, ustedes saben, estuvimos en un exilio, nos consideraban algo inferior, nos consideraban como un pueblo abandonado. Hoy en día, que se ha demostrado que no es así, el pueblo judío volvimos a nuestra tierra, tenemos éxito en básicamente todos los campos en los que, digamos, nos inmiscuimos, etcétera. O sea, esto muestra a las personas ven y por eso muchas personas entienden que hay una verdad en la Torah. Y esto ha causado que muchas, muchas personas alrededor del mundo tengan sed de Torah. Y parte de esto es que el judaísmo también tiene un mensaje universal. El mensaje universal es que el pueblo judío no buscamos que todos se conviertan al judaísmo, que todos sean judíos, sino que las personas sigan el monoteísmo y lo que particularmente esperamos de un ser humano, de las personas, de la humanidad, es que cumplan las leyes noágidas. Es lo que sí busca el judaísmo. Y por eso es que el movimiento noágida, noágida significa hijo de Noé, Bnei Noach, porque se le entregaron leyes a los hijos de Noé, etc. Entonces, por eso es que ha surgido un movimiento de personas que quieren tomar parte en la Torah, pero quieren seguir fieles a su nación, quieren seguir siendo argentinos, mexicanos, y por eso es que el movimiento noágida es un fenómeno que se dio en esta generación, que el pueblo de Israel pudimos retornar de las cenizas, y por eso es que a medida de que el pueblo de Israel volvemos a ser exaltados entre las naciones, ¿sí? No me refiero a exaltados en el sentido de que nos adoren, sino exaltados en el sentido de que ya no nos desprecian. Por eso es que también viene acompañado de que hay un gran despertar en las naciones y por eso es que el movimiento no ágil es algo nuevo. Así que esa es la introducción que les quiero dar para entender que, digamos, pedir cosas por el estilo antes del siglo XX también hay que entender el contexto en el que vivimos. Ahora, creo yo que pedir un Sidur no ágida antes del fenómeno del movimiento no ágida es como pedir un Sidur sefaradí antes de que hubiera un rito sefaradí, sefardita en español. Porque solo piénsenlo,
los judíos llegaron al exilio, se dispersaron, y los judíos llegaron, mis ancestros, también, porque yo soy sefaradí, ¿sí? Llegaron a lo que es Sefard, España, la península ibérica, etcétera, y así, con el pasar de los siglos, no fue de la noche a la mañana, se evolucionó el Sidur y se fueron tomando los ritos hasta que se tomó la forma del Sidur sefaradí, que de hecho hay variaciones del Sidur sefaradí dependiendo de la zona geográfica también, no sé si sabían. Entonces, si me piden, a ver, dame un Sidur sefaradí antes de que hubiera el concepto de sefaradí, porque recuerden que los judíos sefaradim es producto de que estuvieron en Sefagad, pero es que los judíos no son de Sefagad originalmente. Los judíos vienen antes, primero estuvieron en Judea, fuimos dispersados, ¿sí? Salieron a Babilonia, también en parte a Roma, y de Roma se movieron a Sefagad, a España. Entonces es por esto que me parecería un poco extraño pedir un Sidur sefaradí antes de el fenómeno sefaradí. Y pienso que es lo mismo con el movimiento noájida. Pedir un Sidur noájida antes de este gran despertar de las naciones y que conozcan el concepto de Sidur, etc., me parece un poco complejo. En todo caso, quiero que les mostrarles algo. Esto es del profeta Isaías, esto es el capítulo 56, versículo 7. Este es un pedazo del versículo que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es un versículo conocido, estoy seguro. Ki veiti veitefila y kagalejol amim. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vio el profeta? El profeta Isaías vio que en un mundo futuro, en un mundo ideal, en el mundo en la era del Mesías, lo que va a ocurrir es que las naciones van a venir a Jerusalén y van a orar, van a rezar en el tercer templo, porque es la casa de Dios, ahí está hablando del futuro tercer templo. Y las personas van a orar, van a rezar. ¿Qué significa? Que en verdad, y es el mundo ideal, recuerden, son personas que cumplen las leyes noajidas al fin de cuentas, ¿no? Porque incluso en todas las opiniones, incluso los que más critican están de acuerdo que en un mundo ideal las personas cumplirán las leyes noajidas, ¿sí? Porque incluso los que critican, que dicen que es lo mínimo, significa que cumplirán, que serán Bnei Noach. Entonces, ¿qué significa? Que en un mundo como lo vieron los profetas, los noájidas rezan, y los noájidas deberán rezar. La pregunta es, ¿cómo van a saber qué rezar? ¿Qué es lo ideal para hablar con Dios, para conectarse con Dios? Obviamente están las peticiones del ser humano, pero la tefilá tiene un orden. Orden, ¿cómo se dice en hebreo? Orden, seder. Y por ahí, de la palabra seder, viene la palabra sidur. Es decir, que en cierto modo sí debería haber un orden, un seder, un sidur para el noájida. A propósito, esto no es una interpretación mía. Así es como lo entienden rabinos como el Rav Yaakov Schwartz, etcétera, que son rabinos, digamos, de una talla bastante grande, y que ellos entienden este versículo de esta forma. Quiero también mostrarles otra referencia al rezo noájida, que dice lo siguiente. Este es un midrash que está en el tratado de Sotá, Sotá 10, que dice, y este es un noájida, literalmente Ben Noach, un hijo de Noé, un descendiente de Noé, que este es un midrash sobre Abraham, porque recuerden que Abraham era noájida. Hay muchas fuentes que dicen esto, que Abraham cumplía las leyes noájidas, etc. Y dice así, incluso en la Torah dice que Abraham cumplía las leyes. Creo que esto es Génesis 26, 5, por allá, que dice que Abraham, porque, ¿cómo es que lo traducen en español? Puesto que Abraham oyó mis leyes y mis preceptos, etc. ¿Qué leyes cumplió Abraham? Las leyes que se le entregó a los hijos de Noé, a Noé y a sus hijos. Entonces dice así la cita. Y Abraham avinu lishmor shakadosh baruch hu befe chol over vashav, dice que Abraham, nuestro patriarca, hizo que el nombre de Hashem fuera invocado en boca de todos los transeúntes. Es decir, Abraham, les recuerdo, él vivía en Beersheba, es donde yo vivo, de hecho. Acá él tenía su casa no muy lejos de aquí, es broma. Él tenía una tienda, su carpa, no una tienda de vender, sino una tent, ¿sí? Una carpa. Y lo que ocurría es que habían viajeros por el desierto, y Abraham, él los invitaba a los viajeros y les daba comida y bebida. Y por eso cuenta acá el Midrash cómo hacía que Abraham, que las personas alabaran a Dios de la siguiente manera. Después de que los invitados de Abraham comían y bebían, se levantaban para bendecirle. Y él les dijo, o sea, para bendecir a Abraham, las personas comían, bebían y querían bendecir a Abraham porque Abraham hizo bondad con ellos. ¿Y qué decía Abraham? Él les dijo, ¿comiste de lo mío? Más bien, comiste del alimento del Dios del mundo. Por eso debes agradecer, alabar y bendecir a aquel que habló y creó el mundo. Es decir, el punto de partida de Abraham era,
Porque más saben decir a mí, bendice a aquel que gracias a él tenemos alimento, es decir, Dios. Gracias a Dios nosotros podemos alimentarnos. Es decir, bendice a Dios cuando comas, no a mí. Entonces, acá vemos que Abraham causaba a las personas rezarle a Hashem de acuerdo a su método. Y Abraham era noágida y enseñaba, muy seguramente, a este concepto del monoteísmo y las leyes noágidas. O sea, eso es bastante certero. Dudo mucho que Abraham no haya explicado que por medio de las leyes noágidas y el pacto que hizo Dios con Noé se sostenga el mundo, etcétera. Entonces, esto es algo que aprendemos, una cita que aprendemos de Abraham. Ahora, otra cita interesante que les quiero mostrar es que a pesar de que, acá la pongo, que a pesar de que nosotros los judíos no somos proselitistas, en el sentido de que no buscamos, andamos llamando a las personas a que se conviertan, así sean descendientes de Sefaradim, nosotros no motivamos a que las personas se conviertan. Eso es de hecho una prohibición del Talmud de Yevamot, por allá en Tosfot. Pero lo que el Talmud sí dice, casualmente, es que, y acá les muestro una fuente, de que se motiva a que los judíos enseñemos las leyes noágidas. Les leo acá, esto está en Tosafot Hagigah, ¿sí? En el Tratado de Hagigah. Dice, Oved Kohavim Osek Batorah Hayav Mita. Un idólatra que estudia Torah tiene pena de muerte, o digamos, merecería la pena de muerte. Y el que le enseña, es decir, si un judío le enseña a un idólatra Torah, incumple, acá hay una alef, no sé por qué, pero dice, así está en la versión del Talmud, dice, dice que es la prohibición de ante un ciego no pondrás obstáculo, que esto es ahí vemos Levítico 19:14. Entonces vemos que acá el Talmud nos dice que a un idólatra no se le puede enseñar. Y no solo eso, no puede estudiar Torah. No, o sea, no debería estudiar Torah porque tendría pena de muerte, etc. Es un tema que ahí lo trata en el Talmud, extiende y por qué se explica. No es que no se lo tomen tan dramático, hay una explicación de por qué, o a qué se refiere esa cita más bien. Pero lo que acá explica, el punto acá de Tosfot, es que la persona que le enseña a un idólatra tiene pena de muerte, que le enseña Torah a un idólatra. Pero entonces, ¿qué dice? Y si dijeras, ¿sí? Vejiteima, y si dijeras que son las 7 leyes de ellos, que no tienen pena de muerte, como dice el Shas en el Tratado de Sanedrín 59a. Dice, pero, ok, digamos, no le enseñas Torah, digamos, las leyes como ponerse tefilín y todo esto, alajá y todo esto. Pero, si, digamos, le enseñas las 7 leyes noágidas, que son de ellos, y que de hecho no tienen pena de muerte, como está escrito en el Tratado de Sanedrín. Ahí en el Tratado de Sanedrín, en esta cita de 59, habla que los noágidas son como el gran sacerdote, y por eso, y bueno, en fin. Entonces, en ese caso, es mitzvah, dice. Azam ha-mitzvah. Es una mitzvah, es un precepto, digamos, una buena acción, no quiero decir, no es un precepto, para nosotros transmitirles. Lemosram laem. Transmitirles, en este caso, sí podemos. Y nos motiva. Acá tenemos esta fuente en Tosfot, me pongo a mí. Vimos que, les resumo sobre la pregunta de que sí, o sea, ¿acaso habrá un Sidur Noágida? O sea, antes del siglo XX, pues antes del siglo XX realmente no era un fenómeno que las personas lo pedían. Y les explico por qué esto es importante realmente, que haya un orden del rezo de alguien que no es judío. Porque el Sidur de Israel tiene ciertas bendiciones que son particulares para Israel. Por ejemplo, cuando decimos Bemitzvotav vetzivanu, que hay leyes que se le ordenaron a Israel y como son específicas de Israel, por eso alguien que no es de Israel no debería decirlas, ¿sí? Del pueblo de Israel me refiero, es decir, judío. Y también, por ejemplo, hay lugares que dicen Avotenu, Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, o que nos sacaste de Egipto. A un noágida, sus padres no necesariamente son Abraham, Isaac y Jacob, o no necesariamente salieron de Egipto. Por eso es que hay ciertos fragmentos del Sidur de Israel que no son relevantes para el noágida. Pero hay muchas cosas que sí, y hay salmos que sí, hay contenidos de la liturgia que podrían llegar a ser relevantes para un noágida. El noágida también vimos que necesita rezar. De hecho, hay una opinión que dice que necesita rezar. Ya vamos a hablar de esto quizás más adelante. Entonces, por eso me parece importante esa idea, entender que el noágida sí requiere una guía que le enseñe qué es lo permitido decir y qué no es lo permitido decir, porque esto no es algo obvio, no es algo intuitivo. Cualquier persona puede entrar en Amazon y comprar un sidur y creer que al rezar como Israel cree que está haciendo bien, pero no está haciendo bien, tiene prohibiciones. Y por lo tanto, es que sí debería haber un orden noágida. Ahora, el sidur noágida no viene a establecer un rito. Hay, me parece, como 4 versiones del Sidur Noágida en español, pero que no vienen a fijar un rito, no vienen a digamos,
imponer al Noahida, tú tienes que rezar así. No, lo que es una guía, una recomendación, una explicación de lo que se recomienda que pronuncie y lo que se recomienda que no pronuncie. Eso es lo que es el Sidur Noahida. Entonces, hay que entender que tampoco ¿se me entienden? Hay, además, Sidur como el Sidur Brit Olam, es un Sidur Brit Olam, que es un Sidur que tiene cartas de aprobación de los más grandes rabinos de Israel. Es decir, no es un tema, sí, yo entiendo que pueda ser difícil de procesar para alguien en la diáspora, sí, un rabino que vive en Estados Unidos cuya ocupación es ayudarle a personas a que se conviertan o más bien convertir personas al judaísmo, yo entiendo, pero técnicamente, o sea, un sidur que tiene aprobación de grandes rabinos, etcétera, y como ya explicamos, el Noahida en un mundo ideal, como lo vieron los profetas, debe rezar, o rezará, digamos, pero también ahí, digamos, se nos enseña al pueblo de Israel que no debemos enseñar Torah en sí a un idólatra, pero sí las leyes noágidas, etcétera. O sea, hay fuentes que podrían demostrar el hecho de que el Sidur Noágida es totalmente relevante. Quiero mostrarles la siguiente crítica que hace, o la siguiente pregunta slash crítica, ¿sí? Porque dice, hay un libro de Alajá. Alajá es ley judía. Hay un libro de ley judía para los practicantes de las leyes noágidas creado antes del siglo XX. Paréntesis, él escribe practicantes de la religión noágida. Si ustedes saben mi postura, tengo como 300 millones de videos del tema. Yo no considero que es una religión, yo considero que es algo mucho más amplio, es más bien un sistema legal, etcétera, en fin. Entonces, hay un libro de la Alajá para los noágidas. Este tema yo quiero analizarlo con ustedes. Les quiero hacer una pregunta, o digamos a este rabino que hizo esta publicación, que censure su nombre porque no es relevante, le quisiera preguntar, ¿hay algún libro de Alajá antes de Alajot Psukot? Alajot Psukot, para los que no saben, es un libro que se estima que es el primer libro de Alajá que se escribió. El primer libro que, digamos, recopila ley judía. Que esto se cree que es del Rabbi Yehudai Gaón, aunque hay disputa, digamos, de ciertas autorías. Pero el punto es que no se conoce que haya un libro anterior a Alajot Pesukot. No se sabe de uno. Pero Alajot Pesukot no es un libro prohibido. Al revés. Es un libro que recopiló fuentes que estaban dispersas en el Talmud, yo qué sé, la Mishnah, están por ejemplo las Sheiltot, así es como se hizo las Sheiltot, etc. Entonces son libros que recopilaron fuentes y así es como organizaron un libro de Halajá, un libro de ley judía. Y ese es el primer libro que se conoce, ¿sí? No sé, quizás uno anterior que se perdió, no lo sé. Pero, entonces vamos a decir, en la época de Halajot Dolot, oye, dime, Rav Yehudai Gaon, ¿hay un libro de Halajá antes que este? O no, simplemente lo que hizo es recopilar fuentes. Lo mismo ocurrió con el libro, acá vuelvo a poner, hay un libro de Halajá para los practicantes de las leyes noágidas. Lo que si hay un libro de Halajá significa que ese libro recopiló fuentes existentes. Y es que eso es lo que se hace exactamente con las leyes de Noaj. Lo que se hizo con los libros de Halajá que existen, que ya hay varios libros de leyes noágidas en nuestra generación, gracias a Dios, porque ahora otra vez la humanidad tiene sed de Torah y de monoteísmo. Y nuevamente, no tienen la intención de convertirse al judaísmo, sino que quieren ser fieles a su nación y seguir los ideales de la Torah. Lo que se hizo es que se recopiló las fuentes que hay sobre los temas de Bnei Noach, que son muchas. Las fuentes que hablan sobre leyes noágidas son muchísimas. En todos los periodos de la historia del pueblo judío hubo sobre temas de leyes noágidas. Entonces, esto es así. Es más, les doy una analogía exactamente. Hay al caso un libro de Halajá para el ejército antes de que se creara el Tzahal, es decir, las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí, porque el ejército israelí se creó formalmente en 1948. ¿Hay acaso algún libro de leyes de cuando se sale a la guerra, como es una metralleta que se hace en Shabbat, cuando en electricidad, o en un jeep, o en un tanque, se puede manejar tanque de guerra en Shabbat? Si el tanque hace combustión y el fuego se prohíbe en Shabbat, ¿sí? No transmitan fuego, entonces ¿cómo uno puede manejar tanque? O cómo, digamos, disparar, también es combustión. Entonces, ¿cómo serían estas leyes? Entonces, no, propiamente no hay un libro de Halajá de esto. Hay libros que tratan de temas de guerra, como Rambam, en Ilhot Melachim Umilhamoteem. ¿Sí? Esa es una versión también, Umilhamot. Ahí trae Maimónides leyes sobre la guerra, pero hay muchos más temas de guerra, no solo lo que trae Rambam, hay muchos otros libros y lo que hizo hoy en día nuestra generación por la necesidad
que tenemos en nuestra generación, nuevamente les explico, primero está el fenómeno y debido al fenómeno, el judaísmo necesita recopilar entre su gran biblioteca de conceptos, de ideas, de fuentes, de tradición, ¿sí? No me refiero a biblioteca de libros literalmente, sino de tradición oral, de sabios, de sabiduría, toma lo que es relevante y así es como se crean los libros de Alajá. Así es como siempre se ha hecho. Entonces cuando acá esta pregunta de ¿hay un libro de Alajá para los noajidas antes del siglo XX? ¿Cuál sería el problema de que no lo hubiera? Y sí, hay muchos, bueno, no hay un libro que compile solamente de leyes noajidas. Hay muchas leyes noajidas. Este mismo capítulo de Maimónides trata de leyes noajidas, etcétera, etcétera. Entonces pienso que esa sería la respuesta a esta pregunta. Voy a dejar el video hasta acá. Como ustedes pueden ver, queda un poco más de fragmento, pero eso lo dejaré para la parte 2 de este video. Un saludo y nos vemos en la parte 2.